nos referimos cuando dijimos sobre libertad? El mundo nos dice cómo es la libertad. ¿Cómo es la libertad según el mundo? ¿Cierto? Y vimos ciertos aspectos en donde el mundo nos enseña qué significa ser libre, ¿cierto? Entre esos, por ejemplo, la libertad financiera, la libertad emocional, la libertad de relaciones, la libertad laboral, y luego también vimos también el aspecto de la libertad emocional y la libertad sexual, por ejemplo, ¿no? Y poco a poco vamos a entender cómo el mundo pone sus postulados, cómo es que nosotros tenemos que actuar o cómo nosotros tenemos que proceder, ¿no? Estaba justo la semana pasada, por ejemplo, buscando una iglesia para una amiga que se va al extranjero. Entonces estaba ahí buscando unas buenas iglesias, ¿no? De sana doctrina, y encontré una iglesia preciosa, muy linda. Tenía una cruz maravillosa y estaba en inglés, y esta iglesia hablaba sobre, ¿no? Nosotros hablamos de la transformación que hay en el corazón de alguien cuando se acerca a Jesús. Yo dije, maravilloso. A ver, vamos a ver, ¿en qué creemos? ¿No? Somos una iglesia histórica, creemos en que solamente la Biblia es palabra de Dios. Y estaba maravillado. Me voy con esta chica también, le digo a mi esposa, amor, vámonos a encontrar una iglesia, pero increíble. Que sí, que nuestra confesión de fe, que tanta... Y luego había un apartado en donde decía vida práctica, algo por el estilo. Le hago clic y en una de esas, ¿no? Veo la iglesia muy bonita, llena, y dos personas, pues, tomándose la foto, entre ellos uno que se notaba que era un pastor o un reverendo con su cuello clerical. No se sorprendan, hay muchas iglesias evangélicas que utilizan el cuello clerical, no es algo católico. Y al lado suyo había alguien que era evidentemente católico, con la túnica propia de la Iglesia Católica Romana, y a su izquierda había alguien evidentemente musulmán, y al lado suyo había otro que era evidentemente un rabino. Y abajo, traté de leer todo en inglés, pero me sobrepasó, así que puse traducir. Y lo que decían era, celebramos nuestra tercera reunión sobre la libertad religiosa, la libertad religiosa y o sea, el beneficio de ser intercongregacional, ¿no? Y decía, el amor de Cristo afecta y abunda en todas las religiones. Todos adoramos al mismo Dios y aceptamos en nuestra iglesia, no sé, ponte que la iglesia se llama el amor de Cristo, y aceptamos en nuestra iglesia el amor de Cristo todas las diferentes perspectivas de espiritualidad. Y yo, ¿cómo es esto de diferentes perspectivas de...? Y entré a ahondar más en esta iglesia, y esta iglesia creía que todas las religiones te guían a Dios, y todas las religiones te guían a Cristo, simplemente que la religión cristiana es la mejor opción, ¿no? El camino más corto, ¿no? Y que el cristianismo está para poder ayudar a otros a vivir su espiritualidad conforme a lo que Dios enseña, pero dentro de su cultura y su religión. Y con eso demostraban ser pues una iglesia tolerante, moderna, amorosa y que respeta la libertad. Y ahondando más, el mismo discurso entraba justamente para los que pertenecen a la comunidad LGTBI, ¿no? Ahí igualito, ¿no? Celebramos nuestro congreso número 20 o número 15, yo qué sé, y igual, ¿no? Todos somos amados por el Señor, Cristo nos enseña a que el verdadero amor es un amor que no vive en medio del odio y tanta vaina, y celebramos la libertad sexual o la libertad de identidad sexual de nuestros feligreses en el marco del amor, del perdón y de la misericordia que ofrece Cristo. Era evidentemente una iglesia hereje, y lo cual es una pena, porque cuando yo vi la iglesia decía, pues somos una iglesia que confiesa tal, que creemos en la Biblia, creemos en la Trinidad, y etcétera. Y no es de sorprender que Europa esté llena de estas iglesias, que Estados Unidos esté llena de estas iglesias, de la misma manera que Latinoamérica está llena de iglesias que solo te piden tu plata, ¿no? Creo que cada continente está llena de falsas iglesias que significan verdaderos retos para nosotros los que verdaderamente queremos cumplir lo que dice la palabra
de Dios. Y esa palabrita que utilizaban, libertad, libertad, libertad. Y el día de hoy te quiero hablar justamente sobre otro aspecto de la libertad. Es un aspecto que quizá muchos de nosotros lo vemos en realidad en nuestro día a día, no tanto porque sea algo que lo ejercitamos, sino porque es algo que las redes sociales están por todos lados. Hay podcasts que nos hablan sobre la libertad sexual, sobre la identidad sexual, sobre la indemnidad sexual. Hay no solo podcasts, sino también hay influencers que han construido su imperio mediático en base justamente a propagar su sexualidad, ya sea a través del empoderamiento o simplemente porque quieren plata y saben que el mundo de la pornografía es un mundo muy rentable, ¿no? Y así entonces, sea como fuese, independientemente si nosotros queremos ejercitar nuestra sexualidad, o sea que simplemente queremos consumir entretenimiento o noticias o información, lo cierto es que el tema sobre lo que es la libertad de la sexualidad está en todos lados, sobre todo para nosotros los jóvenes. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia respecto a la homosexualidad? ¿Qué dice la Biblia respecto hacia la fornicación? ¿Qué dice la Biblia respecto al adulterio? ¿Qué dice la Biblia respecto a todo aquello que nosotros, como tradicionalmente decimos, es inmoral? ¿Por qué es inmoral? ¿Y por qué el mundo nos insiste en que ese es el camino en que los jóvenes tienen que vivir? Y perdón, me gusta poner esta imagen. Yo no sé si alguien ha leído el Antiguo Testamento de manera completa, ojalá sí, pero aquel que ha leído el Antiguo Testamento y tiene un poquito de imaginación, sabrán a qué episodio bíblico se refiere la imagen que está aquí atrás. ¿Alguien sabe? Así es. Ezequiel, guiado por el Espíritu, llega a un valle. Ahora, no se imaginen un valle como el que tú y yo nos imaginamos aquí, ¿no? El valle, el río está en el medio y todo es verde y lleno de plantas. Y sí, Néstor, yo he ido al valle del Valle Sagrado de los Incas, es precioso. No. En el Medio Oriente, el valle es justamente un espacio entre dos montañas, pero es rocoso, ¿ya? Es medio desértico. Hay por ahí una que otra vegetación, pero no te imagines algo verde. Ezequiel fue guiado por el Espíritu a un escenario en donde había pues rocas, desierto, no había nada. Y él tuvo una visión, y en esta visión vio que el valle estaba lleno de huesos, y no solo huesos, sino que eran huesos secos. Es decir, que el sol les había dado tanto que los huesos ya estaban agrietados. Es decir, como, no sé si alguna vez has visto algo que si lo tocas como que se desmenuza, ¿no? O ese lodo que a veces se expone al sol y lo aprietas, que parece roca, pero si lo aprietas se desmenuza todo. Bueno, esos huesos estaban así. Y el Señor le dice, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel dice, de ninguna manera, Señor, están resecos. ¿Vivirán estos huesos? De ninguna manera, Señor. Y luego entonces el Señor le dice, profetiza sobre estos huesos y diles que vengan a la vida. Y llámalos desde los cuatro vientos, dice que apareció una ráfaga de viento fuerte y los huesos se llenaron de carne y de tendones y comenzaron a reestructurarse y aparecieron personas. Y Ezequiel vio que los huesos se habían convertido en seres vivos, en personas, pero seguían muertos. O sea, eran como cadáveres, ya no huesos secos. Y el Señor le dice, sopla, hijo de hombre, y dales viento de vida. Y Ezequiel entonces dice que vio un gran soplo que venía del cielo y los huesos que eran secos cobraron vida y las personas en su visión vivieron. Y el Señor le dice a Ezequiel, esto es lo que haré cuando se cumpla el tiempo de mi visitación. Eso es lo que ha hecho Cristo por nosotros. Nosotros somos los huesos secos que hemos vuelto a la vida gracias al sacrificio expiatorio de nuestro Señor. Pero la imagen me gusta porque sin el Señor
nosotros somos huesos secos. Y incluso si se predicase y se enseñase de moralidad, de ética y de cosas extraordinarias, sí, seguramente nuestros huesos se llenarían de carne y tendones otra vez, pero seguiríamos muertos hasta que no recibamos el aliento de vida. Y eso es algo que pasa mucho cuando hablamos de la libertad. Podemos tener una educación maravillosa hoy en día. Hoy en día, como nunca, la sociedad está alfabetizada y es muy difícil encontrar a alguien que no sepa leer y escribir, pero hace 60 años, o sí, hace 80 años atrás, por ejemplo, en la Constitución de Sánchez Cerro, solo podían votar los alfabetas, es decir, los que sabían leer y escribir, que era el 40% de la población. Entonces, digamos que esto de que la gente sepa leer y escribir es algo técnicamente nuevo para la sociedad humana. La mayor parte de la historia, la gente ha reconocido que leer y escribir es un privilegio. Hoy todos sabemos leer y escribir, independientemente de nuestro estrato social. Entonces, educación tenemos. Es más, con el Internet y el acceso y la proliferación de las herramientas de inteligencia artificial, hoy todo el mundo se cree experto de todo. Y hoy si te dejan una tarea en el trabajo que no sabes qué hacer, ChatGPT, me han dejado esto, ¿no? Ayúdame, por favor, ¿no? E incluso las inteligencias artificiales se perfeccionan, ¿no? Y decimos, no, para todos los que son procesos de datos cloud y para todos los que son imágenes tal y así, ¿no? No, que ChatGPT se equivoca más, mejor utiliza Gemini y así, ¿no? Para los que están, por ejemplo, en el sector legal, existe una IA especializada en derecho que se llama Justina. Y creo que lo voy a contratar. O bueno, le voy a decir a mi jefe, bueno, a la presidenta de la asociación, que es necesario. Pero estoy pensándolo bien porque puede ser que lo contraten y luego me despidan. Entonces, con calma. Entonces, hoy por hoy todos estamos muy educados, hasta creo que sobreeducados, y sin embargo, ¿qué hacemos con algo tan primitivo, tan esencial como la libertad sexual? Porque cuando hablamos de la sexualidad, y ya no estoy hablando solamente en el acto sexual propiamente dicho, sino en todo lo que conlleva el ámbito de la sexualidad, el coqueteo, las caricias, los besos, el solo hecho de vestirte con la idea de que te vea más femenina, más masculino, no es algo que a veces resiste un análisis muy académico. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico? Un diccionario importantísimo para entender un poquito cómo se entiende la parte de los derechos, ¿no? La libertad sexual es la facultad fundamental de toda persona para autodeterminarse. ¿Alguien sabe lo que significa auto antes de la continuación de la palabra? Uno solo, o tú mismo. Autoayuda, yo me ayudo, ¿cierto? Autodeterminarse, entonces, ¿qué es? Yo decido qué cosa, cómo ejercer mi sexualidad. Yo decido cómo es que mi sexualidad va a dirigir mi vida sexual. Yo soy, no el mundo, no ustedes, no nadie. Soy yo. Yo soy lo que decido cómo expreso o vivo mi sexualidad, ya sea a través de una orientación, ya sea a través sobre las expresiones físicas de mi sexualidad, sobre las expresiones emocionales de mi sexualidad, ya sea a través de mi percepción como persona, si es que verdaderamente me considero como una persona sexual y así, ¿no? Y eso significa decidir actuar sobre su propia sexualidad. O sea, yo voy a vivir mi sexualidad como yo creo que debo vivirla. Cuerpo y placer, libre de coerción. ¿Qué es coerción? ¿Alguien sabe? ¿Qué es coerción, Ángela? Cuando alguien te hace una acción, lo hace. Sí, sí, cuando alguien te obliga a hacer algo o te empuja a hacer algo, ¿no? Coerción es obligar, cuando la voluntad de alguien te obliga. Supongamos cuando tu mamá te agarraba de la mano y te llevaba a la ducha porque no querías bañarte. No sé si les pasó eso, a mí sí, yo era bien cochinito. Mi mamá me decía, ¿te vas a bañar? Y yo, no, no. Ya, eso es coerción. Yo no estoy ejerciendo mi voluntad para estar limpio, sino que mi mamá, al ser más grande, me agarraba de la mano y me llevaba.
Entonces yo voy a dirigir mi sexualidad sin coerción, y eso implica sin que el Estado se meta, sin que mi papá o mi mamá me obligue, sin que algún tipo de religión, moralidad o ética también me obligue. Violencia o discriminación. Desde un enfoque académico y jurídico implica el derecho de elegir la orientación sexual, parejas y prácticas sexuales, siempre bajo el principio de consentimiento mutuo, respeto y libertad ajena, ¿no? Y eso es algo muy moderno que ha calado incluso en el corazón de nosotros los jóvenes. Y muchas veces nosotros, con tal de no entrar en ningún tipo de debate o no entrar en ningún tipo de comentario que pueda ser perjudicial para nuestra reputación, armonizamos mucho la idea de qué es lo que dice Dios y cómo concibe el mundo la libertad sexual. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, mientras haya consentimiento, todo bien. Eso es lo único que importa. Tú vives tu libertad como tú quieras, no me obligues a mí a vivir mi libertad como yo quiera. ¿Viven juntos? Bueno, lo importante es que se amen, ¿no? Y que estén juntos. Bueno, él es un chico o él es una chica que se divierte, que se acuesta con quien quiera los fines de semana, está en esa etapa de divertirse, de vivir. Bueno, con tal que haya consentimiento y no viole a nadie, pues todo bien, pues, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Bueno, ella se viste de esa manera, ¿no? Con la nalga que se le sale, el chico también, con el así apretado. Bueno, son sus redes sociales o es su cuerpo, ¿no? Tú eres el mañoso, el que la para viendo, o viceversa, tú eres la que lo acosa en el gimnasio al ver sus bíceps, no sé. Aquí nadie es, no podemos juzgar. Y eso es lo que el mundo ha tratado de implementar en nuestros corazones. Y ha limitado nuestro concepto de lo que verdaderamente significa libertad sexual. Yo les voy a decir algo, lo vamos a desarrollar más adelante, pero los romanos eran un imperio muy tolerante. Los romanos aceptaban todos los dioses que tú quisieras. Dentro incluso del derecho romano estaba un preconcepto de la idea de la libertad religiosa. No te obligaban a creer en sus dioses. ¿Tú quieres creer en el Dios cristiano? Bien por ti. ¿Quieres creer en el Dios musulmán? Bien por ti. Bueno, en esa época no existía el Dios musulmán, ¿no? ¿Quieres creer en tus dioses raros, en que el árbol es Dios? Normal. No hay problema. ¿Cuál es lo que al romano le chocaba? Dos cosas. Cuando tú venías y les decías que sus dioses eran falsos, punto número uno. Y punto número dos, cuando tú venías y decías que tu Dios o tu concepción religiosa era más grande, importante que la de ellos. Ahí ellos tenían un problema. Mientras tú digas, sí, yo adoro al árbol, bien por ti, causa. Adora tu árbol. Señor Romano, disculpe, los 25 de diciembre celebramos Navidad, el nacimiento de Cristo. ¿Se puede? Ningún problema. Arma tu arbolito en la plaza, te doy licencia. No hay roche. Pero si tú decías que Cristo era el emperador del mundo, el rey del mundo, y que no había ningún hombre más importante que Cristo, y que todos los hombres estaban por debajo de Cristo, ahí tenemos un problema, te decía el Romano. ¿Te calmas el discursito o te crucificamos al igual que Jesús? Y ese era el problema con el cristianismo, porque el cristianismo no toleraba ser tolerable. El cristianismo rápidamente se expandió diciendo, solo hay un Dios. Y ese Dios es Cristo. Ese es el cristianismo. Solo hay una manera de vivir. Y esa manera de vivir es como la que Cristo nos enseñó. Y todos los dioses son falsos. No hay ninguna religión que te acerque a la salvación, solamente la religión que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Por eso mataban a los cristianos, pues los usaban como antorchas. Por eso los arrojaban a los leones. Por eso. Lo vamos a desarrollar más adelante. Pero yo quiero que tú entiendas que la cosmovisión cristiana no es una cosmovisión que dice, quiero ser tolerable. Si tú quieres ser una persona, y te lo digo, joven, si no te has dado cuenta, si tú quieres ser una persona tolerable y que nadie te fune, entre comillas, el cristianismo no es tu religión. No es tu religión. El cristianismo, en cosas tan sencillas como amor al prójimo, probablemente es aceptado por todos.
Pero el cristianismo tiene cosas fundamentales que este mundo rechaza y odia. Y muchas veces nosotros actuamos bajo el discurso de tolerable. Bueno, esa es tu manera de ver las cosas, esta es mi manera. Yo, bueno, ¿quién somos nosotros para juzgar, etcétera? Y así la gente se va al infierno. El cristianismo es, oye, eso que estás haciendo es pecado y a Dios no le agrada y debes arrepentirte de tus pecados. El Señor exige, demanda que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Néstor, pero eso es muy difícil. Claro que es difícil. A ver, dile a tu amigo que convive, que está fornicando. Pero es tu deber decirle. Entonces ahí es donde verdaderamente el cristianismo se vuelve algo complicado de vivir. Para muchos de nosotros el cristianismo no es complicado. Decimos, no, yo no sé por qué tanto se afectan del cristianismo, de que, ay, qué difícil es ser cristiano. Néstor, a mí me va de la refurifunfly. Todos me aman en la universidad, soy popular, no tengo problemas con nadie, me va súper bien, no la paso mal. Hermano, predica, bueno, de vez en cuando voy invitando a gente a la iglesia. Ah, ya. Hermano, le dice a su prima, a su familia, a sus amigos que están pecando, que deben arrepentirse. No, ¿quién soy yo para juzgar? Hermano, se abstiene de participar de ciertas prácticas, no sé, supongamos, el Halloween en el trabajo, o decorar tu asiento, no sé, en el trabajo, o salir a las fiestas del trabajo y reírte de los chistes rojos y embriagarte con tus amigos, no sé, del trabajo, porque es la fiesta anual de la chamba. No, me invitan, esto yo tengo que disfrutar, ¿no? Ahí estamos tomando, celebrando, perreando hasta abajo, porque a la hora de la hora, esto no reparten utilidades, ahí se va, tengo que disfrutar. Ah, ya. Entonces, evidentemente que vas a sufrir del cristianismo. Pues. Entonces, seguimos. Ya esto lo hemos visto respecto a lo que enseña la palabra del Señor. La palabra del Señor, este mundo dice, es tu cuerpo, es tu sexualidad. Eres libre sexualmente, vívelo como se te dé la gana, la autodeterminación. Y por eso este mundo impulsa las cosas relacionadas a los movimientos LGTBI para todos aquellos que se quieran identificar con alguno de estos tipos de orientaciones, que de acuerdo al manual de tolerancia de la Unión Europea, ahora son más de 170. Yo no sé, bueno, ahí escoge tu orientación, tus prácticas sexuales, las que tú quieras, cómo te identificas, qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, y etcétera. Y yo sé que hay cosas que son más escandalosas para cierto grupo, pero no hay que ser hipócritas, jóvenes. Hay que ser conscientes que el pecado se ha normalizado mucho dentro de nosotros y nosotros tenemos que ser coherentes. Por ejemplo, en los tiempos en donde hubo todo este debate de con mis hijos no te metas y todos estos programas relacionados a luchar contra el matrimonio homosexual o la unión civil, hubo marchas específicas respecto a estar en contra de todo esto, porque cómo es posible que legislen, ¿no? Y había iglesias que decían, están legislando el pecado. Y sí, es cierto, vivir en homosexualidad es pecaminoso. Pero nunca hubo una marcha en las iglesias cuando se puso en la Constitución del 93, en la Constitución, no en una ley, en la Constitución, que se reconoce la convivencia. ¿La convivencia es pecado? No te hablo de, Néstor, yo vivo con mi roommate, pero cuartos separados. No, estoy hablando de convivir en el sentido de pareja. ¿Es pecado? ¿Por qué es pecado? ¿Qué pecado es? Fornicación. Bueno, constitucionalmente la fornicación está aprobada, legislada y protegida por el Perú. ¿Nadie se escandalizó? Nunca hubo una marcha. Hipocresía. Nos gusta enfocarnos en determinados pecados y no en los otros pecados. A.W. Tozer tiene un libro que justamente habla de eso, pecados respetables, que hay pecados que como cristianos toleramos mucho más que otros pecados que son igual de pecaminosos, pero no los queremos tolerar. ¿Y por qué te digo esto? Porque de eso se trata la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre, como vimos la semana pasada, es una naturaleza pecaminosa. Lo vimos en Eclesiastés 7:20. Le voy a pedir por favor a Adriano que me ayude, Eclesiastés 7:20. Yo voy a leer
No, yo no. Mariana, por favor, Romanos 6 del 16 al 17 y yo voy a leer Tito 1 del 15 al 16. O Timoteo, o Tito. Amén. Esa es nuestra naturaleza, lo vimos la semana pasada. Nos dicen que somos libres, pero nuestra naturaleza es pecaminosa. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que aquel que es esclavo del pecado, o aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces no goza de una verdadera libertad. Romanos 6, del 16 al 17. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. El apóstol Pablo nos recuerda, si nosotros nos sometemos al pecado, somos esclavos del pecado. No hay libertad si eres pecador. Entonces, eso de la libertad sexual no es libertad como tal, más allá que el mundo te diga, sí, vive tu sexualidad. Vas a vivir tu sexualidad, pero como esclavo del pecado. Si tú quieres vivir verdaderamente tu libertad, tienes que ser libre del pecado para que ejerzas ese placer, goce, como vimos en la diapositiva anterior, libremente, bajo la aprobación de nuestro Señor. Tito 1, del 15 al 16 dice, todas las cosas son puras para los puros. Eso incluye el sexo. El sexo no es malo. Identificar cómo a ti te gusta algo no es malo. Identificar cómo practicar tu sexualidad no es malo. Experimentar respecto a tu sexualidad no es malo. No lo es. Néstor, ¿qué me estás diciendo? No lo es. El problema es que el pecado hace que desviemos tales facultades, tales derechos, tales bendiciones y lo tergiversemos como Dios no quiere que lo tergiversemos. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro. El sexo, la libertad sexual, no es pura para los incrédulos, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Esa es la verdad de aquellos que no tienen al Señor en su corazón. No gozan de una libertad y por ende su libertad sexual, entre comillas, es una sexualidad esclavizada por el pecado. Y esto se manifiesta, por ejemplo, vamos a Marcos 7:21. Le voy a pedir por favor a Danelli que me ayude. Marcos 7:21. Le voy a pedir por favor a Lisbeth que me ayude con Gálatas 5 del 19 al 21. Le voy a pedir a Fiorella que me ayude con Levítico 18:23. Y yo voy a leer 1 Corintios 6 del 9 al 10. Entonces vamos. Marcos 7:21. ¿Qué dice? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Amén. Sale de nuestro corazón, manifiesto en nuestro corazón la fornicación, el adulterio, todas aquellas prácticas sexuales que están mal. Gálatas 5, el 19 al 21, ¿qué dice? Manifestar son las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Amén. Gracias, Liz. Mira cómo actúan los hombres. No vamos a manifestar las obras de la carne, no te preocupes. Pero mira cómo son justamente, cómo el hombre ejercita su libertad. Los 4 primeros pecados que habla Pablo son pecados sexuales. Fornicación, adulterio,
inmundicia que se refiere a la práctica sexual descarriada, ya sea sexo homosexual o lésbico, o ya sea con animales, eso es a lo que se llama la práctica sexual inmunda. Lascivia, ya que es un sexo lascivo, estamos hablando de un sexo que lastima, de un sexo doliente, de un sexo totalmente desordenado. Ahí podemos incluir, no sé, a prácticas sodomistas o cosas por el estilo. Hay gente que teniendo sexo bebe orina, hay gente que teniendo sexo defeca, y son cosas que el mundo te enseña como parte de la experiencia sexual. Dios a eso lo llama inmundo. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lo vuelvo a decir para que quede bien claro. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y me gusta el versículo 11, porque habla justamente del poder de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. Algunos de la iglesia eran inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales o ladrones. Estos eran algunos de ustedes, dice Pablo, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que hace el cristianismo. Limpia, restaura. ¿Restaura qué, Néstor? Tu libertad. Si tú quieres ser libre, debes ser purificado, libertado por nuestro Señor. Ahora, esta teoría entonces de que mi cuerpo, mi decisión, yo hago lo que quiero, esto es lo que a mí me gusta, yo qué sé, es mentira. Primero porque somos esclavos del pecado si no estamos en Dios, por tanto no vamos a ejercer nuestra sexualidad libremente. Y en segundo lugar porque nuestro cuerpo no es nuestro. El cuerpo le pertenece al Señor. Dios dice, polvo eres y al polvo volverás, porque el cuerpo es suyo. Este cuerpito, parecido a un mimpao, es del Señor. El cuerpo que tú tienes es del Señor. Mira lo que dice Salmo 139, versículo del 13 al 14. Un precioso salmo, precioso, joven. Salmo 139, versículo del 13 al 14, dice lo siguiente. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. ¿Quién te formó en el vientre de tu madre? El Señor. El Señor te formó. Te daré gracias porque he sido hecho maravillosamente. Y esto es algo que vamos a ver cuando hablemos del valor de la vida, cuando enfrentemos la idea del aborto. El salmista se está poniendo en el concepto como si él fuese el bebito en el vientre de su madre y dice, te doy las gracias porque asombrosa y maravillosamente me has hecho. Tú me formaste, Señor, dice. Tú formaste mis entrañas y me pusiste en el seno o en el vientre de mi madre. Tú me hiciste, Señor. Tú me hiciste. Eso ya lo hemos hablado cuando hablamos un poco sobre la providencia. En la providencia divina el Señor nos formó a todos nosotros. Sabemos que el espermatozoide y el óvulo, eso lo sabemos. Bueno, no vino Nathan para darnos la lección médica, pero sabemos que así funciona. Pero dentro de todo eso está la mano providencial del Señor formándonos a cada uno de nosotros. Dios te hizo, Dios me hizo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, quizá es un pasaje más famoso que el anterior. Dice lo siguiente. 1 Corintios 6, del 19 al 20. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Esto ya le habla específicamente a los cristianos, no solamente a los seres humanos en general. Todos los seres humanos hemos sido
formados en el vientre de nuestra madre por nuestro Señor. Pero adicionalmente los cristianos somos doblemente pertenencia de Cristo o de Dios nuestro Padre por medio de Cristo, porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por esa razón el versículo 18 dice, huyan pues de la fornicación. Y me gusta, no lo puse aquí, sí lo puse ahí. Lo vamos a ver más adelante. Tu cuerpo le pertenece al Señor. Y ya con esto vamos terminando, es una prédica cortita. Tu cuerpo le pertenece al Señor. Entonces sigamos la secuencia lógica. El mundo te dice, sé libre, vive tu libertad sexual como a ti te plazca. Identifícate como lo que quieras. Sí, en esto soy un terian. Identifícate como lo que quieras. Sé libre, es tu derecho, es un derecho fundamental. Y la Biblia dice, no eres libre. El hombre no es libre porque es esclavo del pecado. Por tanto, todo lo que quiere ejercer el hombre en este aspecto, su sexualidad, que es algo muy importante, lo va a ejercer bajo la esclavitud del pecado. Y ya vimos cómo se manifiesta la esclavitud del pecado en nuestra sexualidad. Fornicaciones, adulterio, homosexualidades, cosas inmundas, lascivias, porque estamos bajo la maldición del pecado. Y tú te puedes decir, Néstor, pero ¿quién es Dios para decirme cómo debo vivir mi sexualidad? Tú dices que vivir, no sé, en fornicación es pecado. ¿Por qué? ¿Por qué es pecado? Yo no le hago daño a nadie. Hablaba con un joven hace tiempo, ya hace muchos años atrás, y él decía, yo hablé con una jovencita, ¿no? Él era líder en su anterior iglesia, en su otra iglesia, perdón, y decía, yo hablé con una señorita y ella me dijo, pero ¿por qué es pecado? Y yo le dije, pero es que es pecado porque el Señor piensa en ti. Ponte que quedas embarazada, ¿cómo la vas a cuidar? ¿Cómo la vas a mantener? Eres muy joven, seguramente vas a ser tentada para abortar. No puede ser. Entonces, por esa razón el Señor llama a la fornicación pecado, porque significa un riesgo para... Yo le dije, estás hablando sonceras. Porque si esa fuese la razón por la que fuese pecado, ¿qué hacemos con las personas que sí tienen dinero para tener un hijo? Hay mucha gente que convive, que tiene plata, no se casa, vive en fornicación, la chica queda embarazada y no se enoja, no dice, ay, hay que abortar. No, al contrario, dice, ah, bueno, ahora está bien. ¿O no? ¿No conocen casos así? Obvio, hay muchos casos así, de gente que sí tiene plata o que sí se alegra de esa noticia. El pecado no es porque no hay dinero para mantener al niño. Por eso no es pecado. El pecado es, y aquí me voy a volver un poquito determinista, al menos en este aspecto, como Dusan Scoto, de la época escolástica, y él decía, algo es malo porque Dios dice que es malo. Y la verdad es que sí. Más allá que podamos nosotros reflexionar mucho más allá, lo cierto es que si mi cuerpo le pertenece al Señor, y Dios es infinito en sabiduría, y no yo, y si Dios es infinito en amor, y no yo, y si Dios es infinito en perfección, y no yo, ¿quién soy yo para cuestionarle al Señor de que la libertad sexual debe gozarse dentro del matrimonio? ¿Quién soy yo? No soy nadie. Yo no soy nadie. Y eso es algo que no nos gusta a nosotros. Es otro tema que vamos a hablar. Este mundo enseña que el hombre es la cúspide de todo y la verdad es que no lo somos. ¿Qué pasa si yo ahorita, no sé, le digo a Mariana, bota tu celular y cómprate un iPhone 17? Plata, pues, ¿no? O mejor otro ejemplo, bota tu celular y desde ahora en adelante vas a usar puros smartphone, puros Android, no Apple. Yo espero que la reacción natural de Mariana sea, ¿tú quién eres? ¿Quién soy yo para decirte a ti lo que debes hacer con tu plata? Soy nadie. Incluso si ustedes son mayores, todos ustedes acá son mayores de edad, sus padres tampoco son alguien legalmente para decirles, en esta casa está prohibido usar celulares Apple, todos somos Android. Bien, papá, tú cómprate el que yo quiero mi iPhone. No se puede. ¿Quién soy yo para decirte a ti, de ahora en adelante todos vamos a venir con ropa blanca?
Soy nadie, yo no te puedo obligar a gastar plata por comprarte ropa blanca. ¿Quién eres tú para decirle al Señor cómo debe ejercitarse la sexualidad y el cuerpo? ¿Quiénes somos? Ahí está la diferencia. Ese es el cambio de mentalidad que nosotros tenemos que hacer. Pablo lo dice desde otra perspectiva. ¿Y quién eres tú, oh hombre, para decirle al Señor, ¿por qué juzgas? ¿Quién eres tú? ¿Le dirá acaso el barro al alfarero, ¿por qué me haces de esta manera? ¿No? Y lo vamos a desarrollar más a profundidad, pero este mundo justamente nos ha intoxicado haciéndonos creer que somos la cúspide de todo y que por ende nadie me puede decir qué hacer. Lo cierto es que no. Lo cierto es que Dios está por encima de todo y Dios sí nos dice qué hacer. Y Dios ha establecido que la sexualidad se debe gozar, disfrutar de una manera placentera y libre dentro del matrimonio. Y hay algo más maravilloso encima, porque luego Dios mismo nos va a enseñar que el matrimonio es una manera de expresar algo que Él ya hace, que es la unión que Él tiene con su iglesia. Pero bueno, ese es otro caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para terminar? Si verdaderamente no soy libre y mi libertad sexual debe gozarse dentro de los parámetros divinos, porque Dios es dueño de mi cuerpo, entonces, ¿qué debo de hacer con esta lluvia de hormonas que recibo constantemente en esto? Autocontrol y humildad. Autocontrol y humildad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 3 al 5. Le voy a pedir por favor a Ángela que me ayude. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18, lo voy a leer yo. Y Colosenses 3, del 5 al 6, le voy a pedir a Adrián que me ayude. Entonces dice, Primera de Tesalonicenses, del capítulo 4, versículo del 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Amén. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que seamos santos. ¿Qué significa ser santos, al menos dentro de este contexto? Que te apartes de la fornicación. Ahí hay una acción. Debes apartarte. Debes hacer como hicimos en la dinámica del juego al inicio, ¿no? De que pasamos la grabación. ¿Y qué hacían todos aquellos para no salir en el video? Se agachaban, se escondían detrás de mí. Es una acción. Si tú te quedabas quieto, como en algún momento Lisbeth se quedó, obviamente sale en el video todo el rato. Si tú no haces nada, vas a pecar. Y muchas veces en el aspecto sexual nos encanta no hacer nada. Nos encanta llegar al límite. Y lo decimos, Néstor, pero yo no hice nada. Y te escriben, te llaman, te visitan, que esto, que lo otro. Pero yo no estoy haciendo nada, Néstor. Nos encanta no hacer nada para llegar a ese punto de la tentación y ahí recién, ay, tengo que hacer algo. Y ahí es muy difícil hacer algo. Primera de Corintios, capítulo 6, 18 dice, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Los pecados sexuales se adhieren a nuestro ser de una manera muy difícil de quitar. Y una vez más, el apóstol dice, huyan. No dice evangelízale. Yo he hablado con jóvenes y jóvenes me dicen, Néstor, pero es que si yo le dejo de hablar, pierdo la oportunidad para predicarle. Y ahí, no, entonces tenemos que llevar el evangelio a todos lados. Ve y predícale a ese varón, del cual evidentemente no vas a tener una tentación. Predícale a ese, deja de estar predicando a la chica porque la chica lo perseguía y toda la vaina. Entonces, claro, nosotros somos así, somos muy de buscar excusas para seguir estando en la tentación, porque a decir verdad, muchas veces estar en la tentación es rico, ¿no? Decimos, listo, es maravilloso. Y el pecado promete placer en ese momento, pero luego viene la destrucción y viene la muerte. Colosenses 3, del 5 al 6, ¿qué dice? Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que
Amén. Haced morir. ¿Cómo haces morir algo? Es una acción. No es, sigue haciendo lo mismo. Cuando yo atravesaba mi momento más duro, más difícil respecto al ejercicio de mi sexualidad, yo ya era cristiano. Y recuerdo que mi líder, Andrés Meo, a quien quiero mucho, él ve estos videos, así que, corazón. Andrés Meo me dijo algo muy honesto y muy cierto, y te lo digo a ti. Él me dijo, el pecado sexual es uno de los pecados que uno mata por inalición. ¿Sabe alguien qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Morir de qué? Morir de hambre. No lo alimentes. Y yo, ¿cómo voy a dejar de alimentar eso? Deja de ver esas series. Deja de ver esas películas. Deja de escuchar esas canciones. Deja de ver a esos amigos. Deja de entrar a esas páginas. Deja de usar tu computadora. Elimina el número de esas amiguitas. Elimina la idea, o olvídate de la idea de salir de fiestas con tus amigos, que es donde al final caes en tentación. Deja, aléjate, olvida, bloquea, borra, saca. Yo tenía una computadora dentro de mi cuarto. Sácala a la sala. Deja de salir de fiesta. Deja de hacer esto. Aléjate de esos amigos. Y fue muy duro. Porque era romper todo lo que yo tenía. Eran mis amigos. Pero claro, yo iba de fiesta con mis amigos y luego pasaban cosas. Yo iba a tomar con mis amigos una chelita, porque no me emborracho, porque soy cristiano. Y luego pasaban cosas. Yo tenía mi computadora en mi cuarto y luego pasaban cosas porque nadie me veía. Y yo ya era cristiano. Haz morir tu carne. El apóstol dice, haz morir esos deseos pecaminosos, hazlo morir, depende de ti. Dios nos ha dado herramientas para que matemos justamente toda idea. Ahora, algunos de los que están aquí presentes quizá no luchen en el aspecto sexual en el sentido del deseo de fornicar. Quizá, no sé, alguna señorita, algún joven diga, Néstor, yo estoy tranquilo. Yo no deseo fornicar, yo estoy tranquilo, quiero casarme, o ahorita estoy soltero, no sé, o soltera, no siento nada de eso, estoy fresh. Pero es que la libertad sexual no solamente está en el ejercicio activo de la sexualidad, es decir, en el acto sexual en sí, sino que también está con aceptar estos pensamientos. ¿Qué piensas sobre la homosexualidad? ¿Lo que piensas está dentro de los parámetros de Dios? ¿Qué piensas sobre la convivencia? ¿Lo que piensas sobre tus amigos o familiares que conviven está dentro de lo que Dios ordena? ¿Qué piensas sobre el tema de la identidad sexual, hoy que está tan de moda? De orientaciones sexuales. ¿Está dentro de los parámetros del Señor? Sé honesto, sé honesta. Porque si la respuesta es, bueno, sí, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Lo que es cierto es que Dios juzgará bajo su perfecta y santa ley. Dios juzgará a todos. No es que pasaremos sin juicio, Dios nos va a juzgar a todos. Entonces, somete tus pensamientos, o para aquellos que sí tienen el deseo sexual, somete tus deseos y tus pasiones a lo que la palabra del Señor enseña, porque este mundo no es libre. Esos pensamientos no son pensamientos de libertad, joven. Son pensamientos de esclavitud del pecado. En conclusión, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Vamos a orar. Bendito Señor, creador de todas las cosas, te damos la gloria a ti, buen Señor, porque solamente tú eres Dios. Te rogamos, Padre Santo, que en tu misericordia nos permitas a nosotros, mi buen Dios, ser convencidos por tu Santo Espíritu. Muchas veces, Señor, por temor a que nos miren raro, a hacer comentarios, Señor, que puedan levantar algún tipo de crítica, observación,
tipo de odio hacia nuestra persona, callamos tu verdad, o toleramos o pintamos el pecado como algo tolerable, como algo pasable. Algunos de nosotros probablemente, Señor, vive todavía bajo este tipo de tentaciones. Este mundo nos promete verdadera libertad, pero es en realidad muerte, Señor. Y quizá porque estamos tan contaminados del mal, no nos damos cuenta y creemos que podemos pasarlo. Y no es así. Ayúdanos a entender las consecuencias de este pecado y ayúdanos a tener las fuerzas para alejarnos de él. Ayúdanos a someter nuestra mente sobre la libertad sexual en lo que enseña tu palabra. Que Cristo sea reflejado en nosotros. Te lo pedimos de corazón. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Nos vamos a dividir en grupos el día de hoy. Me gustaría tener un tiempo para conocernos más.